Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3 para continuar el mensaje del domingo pasado. Y mientras usted abre, yo le voy a contar una anécdota. Apocalipsis capítulo 3. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 7 al 10. Todo el pasaje termina en el 13, pero vamos a volver a leer del 7 al 10. Pero antes le cuento una anécdota. Esta semana uno de mis hijos se acercó y me mostró un video y me dice: papá, ¿ya viste cuál es el lema de la iglesia Hillsong de Buenos Aires? Ya se imaginaron, ¿no? Mi primera respuesta fue, en la carne obviamente, se copiaron. Porque Dios a nosotros nos habló en noviembre con el equipo, con el consejo ministerial, que nos reunimos, ya teníamos la palabra. ¿Qué vienen ahora con 2025 puertas abiertas? La segunda opción, también en la carne, fue, claro, nuestro amigo Omar Hain, el psicólogo que nos sigue por las redes, en una mesa del equipo pastoral, les dijo: bueno, es que Dios me habló de que este año, y nos estaba espiando. Pero el Espíritu Santo me jaló las orejas y me dijo: ni se copiaron ni fue tu amigo. ¿No leíste cómo termina la carta? ¿Cómo? Vamos a leerla. Versículo 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice diga conmigo, las iglesias. El Espíritu Santo está hablando alrededor del mundo y nosotros aquí lo escuchamos, y en Buenos Aires lo escucharon, y seguramente en Singapur lo escucharon, y está enfatizando esta palabra de puertas abiertas. Denle un aplauso al Señor de gratitud. Estamos conectados con lo que el Espíritu Santo está diciendo. Vamos a hacer, ¿vieron como las series cuando uno pone y hace como un pequeño resumen así rapidito? Dios se revela a sí mismo en tres maneras, dijimos el domingo pasado. Santo como el verdadero y como la máxima autoridad. Versículo 7, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero y el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Y cuando Dios se revela a sí mismo, se da a conocer, eso es lo que significa revelarse, es para que conozcamos su carácter. Siempre Dios se da a conocer para que lo conozcamos a Él de manera personal. ¿Quién es Él? Cantábamos, tú proveerás, está inspirado en el nombre Jehová Jireh, que significa Él es el proveedor. Cuando cantamos o declaramos que Él nos sana, estamos inspirándonos en el nombre que dice que Jehová o Yahvé Rafa, Él es el sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Dios se da a conocer, se revela a nosotros a través de estos nombres. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es la máxima autoridad. Pero esa revelación tiene como propósito llenar una necesidad en nuestro carácter que está contaminado por el pecado, nuestro carácter que está resquebrajado por las experiencias traumáticas de la vida, nuestro carácter que está muchas veces manipulado por nuestras emociones y no permite que el carácter
carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo fluya en amor, en perdón, en bendición para los demás. Y el fin finalmente de esto es asumir nuevas responsabilidades. Y lo vimos con el ejemplo al que aludía la expresión de las llaves, que lo encontramos en Isaías, en ocasión del rey Ezequías, cuando Sebna, que era el portero del palacio, el portero del templo, dice que fue destituido y en su lugar pusieron a Eliakim. ¿Por qué? Porque Sebna se había construido un sepulcro para sí mismo. Sebna trabajaba para sí mismo. Cuando tú trabajas para ti mismo, aunque tengas la imagen de que eres un siervo de Dios o que eres un hijo de Dios comprometido, tú lo único que estás haciendo es un sepulcro. Muy bonito, pero ahí se van a morir tus sueños, tus propósitos y todo lo que Dios tenía. Cuando tú, como Eliakim, que fue el que reemplazó a Sebna, trabajas para abrir, para que la gente entre con el Señor, para que tenga contacto con el Rey, el único que puede cambiar realmente nuestras vidas, entonces tú te constituyes en un fiel administrador. Somos administradores de todo lo que tenemos. No solamente, como recién enfatizamos, las finanzas. Somos administradores del tiempo también. Somos administradores de las emociones. Somos administradores de nuestra voluntad. Somos administradores de las relaciones que Dios nos ha dado. Somos administradores de los talentos y de los recursos. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios de eso. Dios quiere que seamos como Eliakim, que seamos hallados fieles. Esta carta, como dijimos, está dirigida a todos los creyentes de todos los tiempos, en todas las latitudes, y es una invitación a aceptar el desafío de fe, de tomar el riesgo de entrar en los nuevos escenarios, de aprovechar las nuevas oportunidades, los nuevos espacios, la nueva temporada que Dios nos provee. Es una invitación a cruzar la puerta. Y así se llama este mensaje, Cruzar la Puerta, parte. Sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Aquí lo que encontramos en esta expresión del versículo 8 es que Dios lo segundo que hace luego de revelarse a sí mismo es revelar el corazón de la iglesia, es revelar el corazón de la esposa, en este caso encarnada en la iglesia histórica del Asia Menor llamada Filadelfia. De las 7 iglesias, la de Filadelfia es la más débil. La ciudad es la más pequeña, porque tenemos ciudades como Éfeso o como la Odisea, que eran ciudades mucho más importantes, pero esta es una ciudad pequeña. Sin embargo, a esta Dios la premia, a esta Dios la recompensa. La Biblia dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y en boca del apóstol Pablo, él dice en una de sus expresiones apostólicas paulinas, tu poder se perfecciona en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que toda debilidad es una oportunidad para que Dios se glorifique.
Cuanto más usted se vea débil en un área, es una oportunidad para que Dios se glorifique. Porque entonces es claro que va a ser Dios el que se va a magnificar, porque usted lo va a necesitar a Dios. La mayoría de nosotros cometemos errores o nos equivocamos o hasta cometemos pecados porque nos creemos firmes en un área y luego sucumbimos a la tentación. Por eso dice también la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y una y otra vez nos insta a estar atentos y velar. Eso significa estar dependiendo de Dios. Yo recordaba, ahora que estamos a punto de cumplir 23 años como iglesia en junio, que los comienzos de esta congregación fueron pequeños. No comenzamos con un grupo, éramos apenas un matrimonio y un bebé en camino, no teníamos lugar donde reunirnos, no nos conocía casi nadie, los que nos conocían se habían ido de la ciudad. Sin embargo, Dios vio en esa pequeñez un árbol grande que ha crecido y que hoy da sombra a muchos, que muchos encuentran refugio. Me decía, ayer platicamos con una familia preciosa de la iglesia y le contábamos y le decíamos, nuestro primer lugar de reunión fue el Jardín del Tanque. ¿Cuántos conocen el Jardín del Tanque de Jardines, frente a la casa que era de tu abuela? Y entonces me miró como diciendo, ¿dónde se reunían? Abajo del tanque, para que no nos dé el sol. Y ahí orábamos y ahí íbamos, repartíamos folletos en las casas y así empezó la congregación de la que hoy somos parte. De hecho, yo no sé usted qué experiencia ha tenido, creo que la mayoría hemos viajado a algunos estados. ¿Usted sabe que hay personas en México que no saben bien de Durango? ¿Sí o no? Casi que le dicen, ¿y Durango para dónde está? Y luego piensan que nosotros acá, por ejemplo, piensan que el calor es una cosa horripilante, que los alacranes nos andan caminando por encima de la cabeza, que Pancho Villa todavía anda, bueno, hay un Pancho Villa, ¿no?, en la ciudad. Personas de México, no de afuera. Imagínense nosotros, cuando vinimos a Durango, nosotros vinimos directamente a vivir a Durango. El avión hizo escala en México, Durango. Por mucho tiempo, Durango fue insignificante para muchos, pero quiero decirle que no para Dios. Durango es una tierra importante. Y Dios vio en la pequeñez, quizá, de una ciudad y de un estado con aparentemente no mucho potencial, porque aquí tenemos la idea que el hierro, no, se lo llevaron los regiomontanos. Y el oro, no, ahora se lo están llevando los canadienses. Y las mejores mentes se fueron afuera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuántos creen que Dios está haciendo algo en Durango? ¿Cuántos creen que tenemos excelentes universidades? ¿Cuántos creen que Dios está trayendo más inversión y van a haber más fuentes de trabajo? ¿Cuántos creen que van a salir y están saliendo mentes brillantes de acá y un talento increíble? Yo se lo digo como músico profesional, de profesión. El talento que hay en Durango, aquí Paco no me va a dejar mentir, es increíble. Una vez me llegó un alumno y le digo, ¿dónde aprendiste a tocar eso? Por YouTube. Y sí, porque él era del Salto. Y en el Salto no hay ningún profesor de piano. ¿Cómo vas a aprender por YouTube? Si a mí me costó 5 años aprender eso, estudiando en Buenos Aires con los mejores maestros. Por YouTube. No puede darme esa respuesta. Y el tipo toca increíble.
Den un aplauso a Dios por Durango. Porque Dios ama esta tierra. En segundo lugar, lo que encuentra es fidelidad. La Reina Valera revisada. No significa que la memorizó o que agarró la palabra y la guardó en el buró. Guardar la palabra es un sinónimo de atesorarla en nuestro corazón y establecerla como un principio rector. Es decir, no solamente que la memorizo porque va a venir el momento malo en que necesito tenerla más clara que la tentación, sino que además la establezco de manera intencional, como aprendo de Deuteronomio, cuando les dice a la familia de los israelitas, escríbanla en los postes, escríbanla en las puertas. Para nosotros serían, pónganla en los refrigeradores, pónganlas en los stickers, escríbanlas en sus burós, que todo el tiempo more en abundancia la palabra en su corazón, establezcanla como un principio rector. Y uno sigue en pos de ella y entonces la obedece. Cuando Dios da una palabra que te expone a una dimensión de fe que también es una dimensión ética. Tú tienes que tener dos tipos de palabra en abundancia en tu vida. Una es el Logos. El Logos es todo el consejo de Dios. La Biblia, necesitas conocer la Biblia. Por eso tenemos un programa de devocionales que se llama Tiempo con Dios, que es el que usamos en los grupos de conexión, que es el que usamos para la devoción diaria y que es el que usamos, es una guía. Eso no es la Biblia, pero ahí está escrita los pasajes de la Biblia y lo vamos estudiando libro por libro. Y necesitamos leer una y otra vez, conocer la Escritura. Pero luego está la palabra puntual, la que Dios nos habla. Dios no nos va a hablar una palabra, rema, esa se llama rema, o palabra específica de parte de Dios, si no conozco el Logos, si no conozco toda la Biblia. Por eso hay gente tan desorientada en el mundo cristiano, porque se arroga tener un rema sin conocer el Logos. Usted no puede decir, es que Dios me dijo una palabra y sale para cualquier lado. Usted necesita conocer la Escritura, porque si la rema no está dentro del Logos, usted va a ir para cualquier lado. Por eso necesita tener una lectura sistemática de la Biblia y tener una intencionalidad sistemática, ser disciplinado en la exposición a la Escritura. Y luego Dios te va a dar una palabra específica. Algunos en el 2004 le dijo, abre ese negocio, cuando todavía no hablábamos de puertas abiertas. Se animaron, invirtieron y están viendo la mano de Dios. A otros les dijo el Señor, estudia esa carrera. Y se pusieron y perseveraron en ella. A otros necesitas también tener una rema. No has negado mi nombre, dice el pasaje. Porque Dios le abre una puerta a una iglesia que no le da vergüenza el nombre del Señor. A una iglesia que está orgullosa del Señor. La iglesia de Cristo, como esposa amada, es una iglesia que le da orgullo ser la esposa de Cristo. Cuando recién nos pusimos de novio, mi esposa me presentaba con todas sus amigas y con todas sus familias, su familia. Cuando fuimos a Chipoleti la primera vez, y ahí tuve el primer encuentro con mi suegra, salimos ilesos, después de 30 años seguimos vivos, y ella me presentaba con su vecino, con sus amigos. ¿Por qué? Porque yo era el amado con quien se iba a casar. Estaba orgullosa, imagínense, llego ahí, no, Leo, quédate leyendo en la casa, yo voy ahí con mis amigas. ¡Qué vergüenza! La iglesia está orgullosa de su novio, de su amado. No tiene vergüenza.
Me encanta porque tenemos un hermano en Cristo en el gabinete del gobierno estatal, y cada vez que nos juntamos, por alguna razón, con miembros del gabinete, entre ellos secretarios como el secretario general y de otras áreas, y dice, secretario, le pide permiso, ¿podemos hacer una oración? Él está orgulloso de su Cristo, él ama a su Jesús. No le importa si luego le dicen que tiene que irse del gobierno. Nosotros necesitamos gente así, gente que no tenga miedo, gente que esté orgullosa de su Cristo. Usted va en el auto y usted maneja y usted va al trabajo y pasa a buscar a 2 o 3 que lo acompañan y luego va todo miedoso que no sea que ponga música cristiana a ver si se ofendan. Es su carro. A ver, es su carro. Ahora, yo no le digo que usted ande ofendiendo a los demás, pero sea libre, ame a Cristo, presente a su amado, esté orgulloso de su amado, que se le vea. Se nota cuando alguien está orgulloso de otra persona, ¿sí o no? Está como, ¿vieron como el pavo real, ¿no? Que abre las plumas, ¿no? Y está ahí, camina así, ¿no? Yo, ¿sabe dónde empecé a ejercitar eso? Yo les conté pero es algo natural, no es que usted se lo proponga. Cuando usted admira a alguien y usted está orgulloso de esa persona y usted lo ama con todo su corazón, usted no anda viendo a ver que no lo vean o que no lo... Si usted tiene ese problema, probablemente esté afiliado a un sistema religioso, pero no está enamorado de una persona. Cuando usted está enamorado de una persona, se le nota. A ver, vea a la persona al lado, a ver, véale si está enamorado de Cristo, a ver, véalo. A ver que se te note. Mire, yo tenía una Biblia negra, versión 1909, y en ese entonces se usaba la Biblia bajo el brazo, como buen bautista, ¿no es cierto? Bueno, los pentecostales también, la Biblia bajo el brazo. Y yo iba a la iglesia y me pavoneaba, era 1,5 cuadras, todos me conocían. Pero nosotros en ese entonces, hace 40 años atrás, éramos los aleluyos, los canutos, le decían en Chile, los evangélicos, los pentecostales, los bautristas, los muertodistas. Sonría, Jesús le ama. Me estoy tratando de decir algo que sonría y no me ayuda. Son chistes que hacemos con los pastores, los apostólicos, ¿no? ¿Ven? Ahí se rieron, sí. Y entonces yo iba y me iba pavoneando. Cuando usted está enamorado de su Señor, usted exhibe su espiritualidad, no con el afán de empoderarse para saberse el hombre espiritual de la cuadra, sino para que otros conozcan a su amado. La palabra perseverancia, que la Biblia latinoamericana traduce, la de las Américas, perdón, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, en el griego es hipómenos, que significa mantenerse debajo, ser constante, así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Esta palabra no tiene nada que ver con ser pasivo o con resignación. Nosotros a veces asociamos la constancia con la resignación. Ay, es que es una persona que es fiel, que es constante, que es hace 30 años que está en el mismo escritorio de trabajo. Da pena a la persona, pobre. Uno va y para que lo atiendan casi tiene que regalarle perfume, canasta de Navidad. Ya, un cambio en su vida. Eso no es ser constante. Constante es tener la misma alegría del primer día, el último día de trabajo. Eso es ser constante. Constante es tocar las mismas notas de la misma música que estabas tocando cuando eras estudiante que ahora que sos un profesionista.
Constante es predicar con la misma enjundia que cuando tuviste que predicar la primera vez. Y Dios quiere así, una iglesia, de hecho la premia por esto. No significa resignación, porque hipómenos es una palabra griega que tiene que ver, que tiene una fuerza activa muy importante, algo así como ponerte detrás de un propósito firmemente y sostenerte en todo momento. Yo conozco muchos cristianos que hoy están con todo, con un fuego, detrás de una cosa. Y a los 3 meses ya cambiaron de opinión. Pero ¿saben qué? Pocos de ellos tienen la valentía para decir, asumo mi responsabilidad. Me emocioné, pero no venía de parte de Dios. Dije un montón de cosas, pero no era mi propia carne. Y asumo esa responsabilidad. ¿Se vale cambiar de opinión? Claro que se vale cambiar de opinión, pero hay que acompañarla con el valor de aceptarlo, de que cambiaste de opinión. Tienes que decir, cambié de opinión, pensé esto, pero ahora pienso diferente. ¿Por qué? Porque soy un inmaduro, porque ese día me comí una pizza de más, porque me presionaron, porque me quise ver bien y la regué. Pero cuando tú entiendes algo de parte de Dios y te mantienes, y pasan los días, pasan los años y te mantienes, no te mantienes igual, vas evolucionando, pero no cambia eso. Porque miren, es muy fácil. ¿Saben lo que hacemos muchos de nosotros? Cuando cambiamos de opinión, ¿qué decimos? Es que Dios me dijo otra cosa. Ah, sí, no me diga. No. Asume tu responsabilidad. Y di, cambié de opinión. Me sentí presionado. Prometí algo que no era. Me enrolé en algo que no podía hacer. Me embarqué en algo que no pude. Ponerte detrás de un propósito firmemente y sostenerte en todo momento. Miren, así empieza la vida cristiana. Todos nos ponemos detrás de ese propósito el día que nos bautizamos. Tu vida en Cristo comienza el día que te bautizaste. Si tú no te bautizaste todavía, eres un gran simpatizante del Señor, pero no eres un seguidor de Cristo. Lo primero que tienes que hacer es bautizarte. Porque el bautismo implica que tú aceptas el yugo que Jesús te propone. Y Él dice, mi yugo es, y ligera es. Muchos prefieren el yugo de la religión, el yugo de Alcohólicos Anónimos, el yugo de voy a echarle ganas, en vez del yugo de Cristo. El que te hace libre es el yugo de Cristo, no cualquier otro yugo. Y muchas mujeres prefieren hasta el yugo del esposo, del varón. No, es que mi esposo me maltrata, pero yo sirvo al Señor y lo sigo y ahí aguantando. Bueno, ahora también es al revés. Algunos varones, ¿no es cierto?, los maltratan a las mujeres. Y creen que eso es seguir a Cristo. Diga conmigo, a libertad nos llamó el Señor. No a libertinaje, a libertad. Por último, me encanta esto. Me propuse predicar más corto y lo estoy cumpliendo. Pasen los músicos, por favor. Y ni siquiera llegué al otro punto, va a quedar para la otra. Pásenle los músicos. El último punto de fíjense, estoy en pequeña, diga conmigo, pequeña, fiel, amada. Me encanta ese. A quien no le gusta. ¿Saben lo que significa Filadelfia la palabra? Amor fraternal. Desde su fundación, esta ciudad tenía la impronta del amor fraterno. Atalo se la dedicó a su hermano Filadelfos. En relación con la vindicación que Jesús haría para con los judíos llamados sinagoga de Satanás, dice que a diferencia de aquellos que se creen los amados de Dios por ser hijos de Abraham, así se creían los judíos, a los que le llama sinagoga de Satanás, porque ellos se creían los amados de Dios
porque eran parte de una casta, de una tradición que cumplía las leyes. Así no es Dios. Dios le otorga los mismos derechos al que acaba de nacer que al que tiene 30 años en el Evangelio. Los mismos. Solamente que al que tiene 30 años tiene más responsabilidad. No es para reclamar derecho, es para dar más responsabilidad. Tiene 20 años en los caminos del Señor, no es para que yo a esta altura ya tendría que... Yo ya tendría que estar predicando. El de la música me tendría que venir a prestar la guitarra esa. Miren lo que es la guitarra esa. No, mis queridos, la antigüedad en el Evangelio solamente te otorga responsabilidades, no derechos. ¿Eres más viejo en el Señor? Más responsabilidad. ¿Tienes más cosas que administrar? Más responsabilidad. ¿La calidad de lo que tú haces afecta a más personas? Más responsabilidad. Por eso las responsabilidades no se buscan, las responsabilidades se te otorgan. Las otorga el Señor. Porque si tú buscas derechos a través de las responsabilidades, la carga de la responsabilidad puede abrumarte. ¿Cuál es la característica de esta iglesia para ser amada de Jesús? El Evangelio de Juan lo dice, que el mismo Jesús dijo, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo usted demuestra su amor por Cristo? Guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¡Ay, qué difícil, pastor, que es seguir a Cristo! Usted no entendió el Evangelio, porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted está engañado. Usted se ha hecho una serie de reglas que está tratando de soportar en sus fuerzas. Seguir a Cristo es lo más bonito que nos puede pasar. Estar enamorada como iglesia del amado es impresionante. Pero te tienes que enamorar. Tienes que poner tu foco en enamorarte, no en portarte bien. A ver, ¿a quién le sale bien portarse bien? Levante la mano. Nomás un hermano levantó la mano ya, un amigo. Hay otros, dos. Yo cada vez que me quiero portar bien, la arruino, pero mal. Pero cuando me pongo de rodillas y busco al Señor y digo, Señor, con esto no puedo. Señor, con esta decisión no puedo. Señor, no sé cómo administrar esta relación. Señor, la regué por esto. Viene la gracia. La gracia fluye en la debilidad. Y dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando Dios revela nuestro corazón es para que sepamos que todo lo que tenemos es por su gracia y favor. No es por tus fuerzas, sino por su fidelidad, que Filadelfia es objeto del amor de Dios. No es por tus fuerzas, mi querida iglesia, Misión Esperanza, es por la fidelidad de Dios. Y el Señor nos dice, los he hallado fieles. Y aunque sean pequeños, me voy a manifestar. Son mi amada y voy a abrir las puertas y este será un año de puertas abiertas. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor.